Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimados Linkers, comunidad de profesionales de la salud mental. Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Martín Espinosa y me siento emocionado y honrado, por supuesto, de tener en este podcast a una invitada muy especial, a la que seguramente, al igual que nosotros, ustedes también le tienen un cariño impresionante y seguramente que han escuchado de su trayectoria, porque es una institución indudablemente en el trabajo del trauma psicológico, pero también en una línea muy interesante, revolucionaria, que es el EMDR. Para toda la comunidad Feelinker, bienvenidos a este podcast en donde con mucho cariño la familia Feeling buscamos tener un acercamiento con las leyendas y los pioneros en salud mental que indudablemente han revolucionado la forma en la que entendemos la psicología, pero que también inspiran a una nueva generación. Así que sin más preámbulos, permítanme presentarles con mucho gusto a la doctora Dolores Mosquera, que realmente podríamos, quienes estuvieron en la clase en Genius, podríamos hablar de su trayectoria en todo el podcast, pero que humildemente la doctora nos ha pedido que resumamos esto. Así que diré que la doctora Dolores es una especialista en el trauma psicológico, definitivamente una referencia en el trabajo con EMDR, pero que también ha sido galardonada en muchos países en Europa, que es reconocida en instituciones americanas, europeas y también perteneciente y colaboradora con universidades de prestigio en todo el mundo. Doctora, perdone el nerviosismo, pero de verdad es un gusto poder tener estos minutos para platicar con usted. ¿Cómo se sintió en la clase de Genius? Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido un placer y creo que el equipo es fantástico. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, doctora. La verdad es que estábamos muy emocionados. Creo que se nos notaba desde el inicio de la clase cuando la recibimos. Estábamos contentos. Es casi como estar con nuestros ídolos. Muchísimas gracias. Pues lo hacéis muy fácil, la verdad. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Pues bueno, en este pequeño podcast, la verdad es que quisiéramos retomar algunas ideas de las que trabajamos en esta sesión en Genius, porque hay personas que tal vez a veces no pudieron ingresar a la clase o tal vez no han tenido todavía la oportunidad de integrarse a este proyecto, el que hemos denominado Genius. Y bueno, es una forma en este podcast de poder conocer a los profesionales de la salud mental. Doctora Dolores, la verdad es que hay muchas cosas que me gustaría preguntarle. Pero al inicio de la clase mencionaba usted acerca de la importancia de, como profesionales de la salud mental, tener conocimiento de cómo se puede ver comprometida la percepción de una persona ante un evento traumático. Desde el MDR, ¿cómo podemos entender esta percepción comprometida? Claro, yo lo que intentaba hacer en la presentación de hoy es hablar de una introducción a MDR y estaba hablando de pacientes con trastornos complejos, donde incluía los trastornos disociativos. Entonces, la percepción puede estar comprometida en diferentes niveles, es decir, una persona por las consecuencias del trauma que ha vivido puede tener una visión de ella misma y del mundo con muchísima distorsión y con muchísimas limitaciones para funcionar. Desde la perspectiva de MDR, lo que intentamos hacer es entender los síntomas, traducirlos en recuerdos para poder acceder a esos recuerdos y trabajarlos. Cuando yo estaba hablando un poco de esta información que puede estar como en conflicto, me refería a los trastornos disociativos que pueden tener dentro de ellos mismos visiones muy diferentes acerca de lo que ha ocurrido. Hablaba un poco de cómo algunos autores hablan de un trastorno de realidad múltiple. Es decir, una persona puede, desde una parte, saber que le han hecho daño o que ha sufrido abuso y otra parte, enfadarse cuando la persona empieza a comentar esto, ¿no? Entonces, ahí me refería más a ese tipo de dinámicas, a ese tipo de complejidades que desde MDR también vamos a intentar entender para adaptar los procedimientos. Fascinante. Indudablemente creo que me quedo corto si no digo que el MDR a nivel mundial es una de las herramientas de los modelos con mayor aceptación, pero también con grandes resultados. En su opinión, doctora, ¿cómo, cuál ha sido tal vez el éxito del poder aprender a trabajar con este modelo tan interesante como es el modelo de EMDR?
Yo creo que primero, es un modelo que empieza desde la práctica, empieza desde los resultados. Realmente Francine Shapiro cuando empieza a investigar, lo está haciendo porque ha visto un resultado sobre lo que puede ocurrir cuando se focaliza en algo traumático. Entonces, ¿qué facilita? Primero, que había una persona que estaba trabajando de una manera muy rigurosa para hacer eh, una formación que permita a las personas integrar de la mejor manera. La formación básica de MDR son 2 fines de semana. Con 2 fines de semana se tiene una cantidad de herramientas para empezar a trabajar tremendas. Entonces, ¿qué es? Es un enfoque que está muy bien documentado, que tiene una base de investigación muy potente, cada vez más, y que está muy estructurado. Entonces, tanto la manera de enseñar como de aplicarlo nos permite adaptar mucho mejor tanto la comprensión de los casos, cómo entendemos lo que las personas nos cuentan cuando tienen una historia de trauma y cómo empezar a intervenir. Entonces yo creo que es eso, lo completo que es, lo estructurado que es y lo simple que puede parecer cuando se conocen los elementos básicos, ¿no? Y toda esta formación que comentaba a lo largo de hoy. Muchas gracias, doctora. De verdad es un placer que nos lleve de la mano recorriendo este camino que, como mencionaba durante su clase, es muy amplio, pero que amablemente nos va dando las pistas para poder incursionar en este camino. El trauma psicológico, indudablemente, hoy en búsquedas en Internet, pero también en la búsqueda de los profesionales de la salud mental, en acercarse a nuevas herramientas, el trauma psicológico podríamos decir, tal vez, a riesgo de ser reduccionista, se ha mencionado mucho más, se ha vuelto más importante y más relevante en la Sí. actualidad que en otras épocas. En su experiencia, doctora, ¿a qué se debe esto? Yo creo que tiene que ver con la cantidad de investigación que se está haciendo en relación a los efectos del trauma en diferentes patologías y cada vez se está viendo más. De hecho, en las clasificaciones de los manuales de SM se está incluyendo cada vez más información de trauma, experiencias adversas. Realmente, cuanto más se conoce y cuanto más se investiga, más aparece trauma. ¿Por qué? Porque está ahí, porque está en la base de muchos de los trastornos, de muchas de las patologías. No siempre se explora. Muchas Correcto. personas tienen dificultades para detectar qué está bien y qué no está bien, sobre todo las personas con trauma complejo. Entonces, requieren de profesionales que sí que tengan esta formación para poder explorar y hablar de lo que les ocurre. Pero yo creo que tiene que ver con eso, con la cantidad de avances que hay en el campo de la investigación en torno a las consecuencias de las experiencias adversas y del trauma. Sí, 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 totalmente de acuerdo con usted, doctora. Y qué importante que ahora podemos poder acercarnos a estas investigaciones que además para todos los que nos están viendo, les recomiendo mucho que por favor se acerquen a las publicaciones de la doctora Dolores. Son interesantísimas y además es una investigadora, es una especialista que colabora con diferentes revistas. ¿En dónde podemos, en qué revistas podemos encontrar su trabajo, doctora? Por ejemplo. Yo es que realmente principalmente soy clínico. Trabajo en clínica, sí que colaboro, sí que participo pues, de muchas maneras en lo que puedo en todo el campo de investigación. Me encantaría poder hacer más por mi cuenta, pero realmente estoy en clínica y haciendo formación con demasiada frecuencia. Artículos, pues sobre las consecuencias del trauma. Yo creo que hay varios artículos sobre lo que comentaba hoy en el Journal of EMDR and Research, en la revista de, ¿no? Pues es que me sale en inglés porque es el nombre, no sé cómo se llama en español, pero bueno, tendría que pensar, revistas. De cualquier forma, nos hemos tomado la libertad de poder anotar los nombres de las revistas y poder colocarlos al Ah, final de este genial. video para que le Muchas puedan dar el clic. La verdad es que usted es muy humilde, doctora, pero estamos fascinados por su trayectoria. Y aprovechando esta experiencia que usted tiene en el ámbito clínico, tal vez algún par de recomendaciones para quienes desean acercarse a un especialista con formación para abordar un trauma. Y aunque entendemos que muchos especialistas pueden tener buenas intenciones, no todos cuentan con la formación para abordar un trauma.
una persona que busca un especialista que sepa abordar un trauma psicológico complejo, ¿cuáles son algún par de cosas que debiera de tomar en cuenta para saber que ese especialista sí es especialista en esa área? Uf, me parece súper complicado eso, porque claro, la información que hay en Internet, ¿cómo puedes saber? Yo creo que sí que es importante buscar en las asociaciones, por ejemplo, de enfoques. Yo puedo hablar desde MDR, desde MDR en MDR Europa, en cada país tiene su listado de profesionales, ¿no? De personas que han realizado la formación oficial, la formación, bueno, que cumple los requisitos necesarios para considerar que una persona puede aplicar esta terapia de una manera adecuada. Pues porque, Adecuado. claro, si una persona solo busca a alguien que se publicite como alguien que utiliza o que está formado en MDR y al final hay muchísimas formaciones que no están regladas, yo creo que eso es un problema. ¿Qué poder decirle a las personas que tienen una historia de trauma? Bueno, que si no le da buena sensación la persona, que miren por ellos, que busquen pues, un profesional que está teniendo una curiosidad para ayudarles sana, que ve una actitud de respeto, que no intenta forzar cosas, que sigan su intuición acerca de lo que está ocurriendo, que si alguna persona tiene inseguridades en terapia, eh, el profesional que las nota va a saber eh, comunicarle a la persona que no pasa nada, que forma parte de lo esperado, que es normal con su historia. Entonces, que, bueno, que se presenten como puedan y que pidan ayuda. Es que es muy complicado, no sé qué más decir ahí. Tendría que pensarlo. Muchas gracias, doctora. La verdad es que también durante la clase de hoy creo que muchos especialistas también reconocemos la importancia de poder saber, poder identificar que nuestras vidas tal vez no han sido perfectas, que nuestras vidas ha habido muchos momentos difíciles y traumáticos, pero que hay la posibilidad de resignificar y poder tener una vida saludable y satisfactoria a pesar de haber vivido un trauma psicológico. Y de verdad, muchas gracias por esta clase tan inspiradora. Y hablando de inspiración, doctora, y pensando en todos los especialistas que quieren conocer un poquito del genio detrás de la autora, la genio detrás de toda esta trayectoria, ¿ha habido para usted alguna idea, algún texto que en este momento pudiera venir a su mente? Seguramente que muchos, pero uno que pudiera venir a su mente, un momento, una experiencia que haya sido importante para marcar esta línea de investigación que usted domina. Son muchos. Y claro, es que para mí yo creo que es importante comentar que como yo empiezo en la clínica, realmente es un poco al revés. Habitualmente las personas finalizan unos estudios. Yo estoy estudiando, pero estoy trabajando y me estoy empapando de un montón de lecturas. Entonces, claro, me vienen muchísimos textos del campo de trastornos de personalidad. Yo creo que de lo que más me ha ayudado a mí, pues son muchísimos textos de autores psicodinámicos, de autores del campo de los trastornos de personalidad. Esto al principio, cuando yo estaba trabajando sobre todo con trastornos de personalidad. Entonces, ¿qué me vienen? Muchísimos. Me viene Otto Kemper, me viene Gabbard, me vienen Wilkinson, me vienen un montón, muchísimos autores. Textos que recopilan capítulos con joyas sobre la aplicación, el trabajo con trastornos de personalidad. Yo creo que esto ha sido crucial. Todo el trabajo de terapia dialéctico-conductual. Claro, es que la formación es muy variada. Hay muchísimas. Yo creo que no me gustaría olvidarme de algunas. Tengo formación en terapia de esquemas, también me ha ayudado un montón. Arthur Freeman, yo creo que hay muchísimas cosas a tener en cuenta. Entonces, de campo de trastornos de personalidad, yo diría, cuanto más podáis leer, empaparos de las diferentes visiones y después ir cogiendo lo que os puede ayudar a entender a las personas con las que trabajáis. Y a partir de ahí ya entro en el campo de los trastornos disociativos. Y ahí, claro, que tengo que mencionar pues a Cathy Steele, a Suzette Boone, Onno van der Hart, pues son mentores. Jim Knipe en el campo de MDR, Andrew Leeds. Bueno, hay muchas personas a las que podría mencionar. Entonces, bueno, seguro que se me olvida alguna persona más, pero quizás ahí están algunas de las personas más significativas.
Muchísimas gracias, doctora, porque definitivamente uno de los grandes retos para los profesionales de la salud mental en miras al 2025, al 2030 y demás, es poder conocer las diferentes perspectivas que tal vez en otras generaciones no se llegaba a hacer tanto. Ahora es un reto impresionante y bueno, gracias a especialistas como usted con su experiencia que saben combinar de una forma única la teoría y la práctica, es que buscamos como especialistas ser mejores. Muchas gracias, doctora, por esta entrevista y gracias por la magnífica clase que nos ha brindado. Un placer, muchas gracias por invitarme. Y bueno, para todos los Filinkers que nos siguieron en esta transmisión, gracias a ustedes porque su dedicación y su pasión indudablemente son la inspiración para nosotros. Recuerden que lo más importante de este contenido es, si te ha sido de utilidad, comparte, comenta e inspírate, porque tú eres parte de la nueva generación de voces y de genios que marcarán el rumbo de la salud mental. Muchas gracias a todos. Les mando un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Hasta luego, gracias.